Los generales van a encabezar la capitulación. Es un hecho. Una revelación de Lukashenko así lo da a entender. En medio del agotamiento y la desesperación de una guerra que ha desgastado a Ucrania en todos los frentes, el presidente bielorruso ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda. Los generales ucranianos, aquellos que conocen mejor que nadie la realidad del campo de batalla, están dispuestos a buscar la paz. Lukashenko revela dos cosas. Primero, que ya pasó en el 2022. Sí, en aquel entonces los generales evitaron que las tropas rusas entren a Kiev. Lukashenko fue el mediador para detener la masacre. Pero lo segundo es que más temprano que tarde serán estos mismos generales quienes decidan el final de todo, aún en contra de Zelensky. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Generales ucranianos se rinden. Todo apunta que serán ellos los que buscarán negociar con Putin. Esta revelación, que hasta hace poco parecía impensable, fue sacada a la luz por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Vamos a poner las cosas en contexto. Lukashenko cuenta que en el 2022 los generales de las Fuerzas Armadas ucranianas lo contactaron con la intención de abrir un canal de comunicación directo con el presidente ruso Vladimir Putin. Querían detener los combates, buscaban poner fin a la masacre que hasta hoy azota a su país. Lukashenko, siempre astuto en sus declaraciones, describió cómo en aquellos días críticos de 2022, cuando las tropas rusas ya estaban a las puertas de Kiev, los generales ucranianos tomaron conciencia de la realidad que Zelensky y sus compañeros políticos parecían querer ignorar. Las tropas rusas, bien organizadas, disciplinadas y con una logística calculada al milímetro, habían rodeado la capital ucraniana. Era cuestión de días, de horas incluso, para que los rusos ingresaran definitivamente a Kiev. Y fue entonces cuando los generales ucranianos, no queriendo ver caer su ciudad más importante en manos del enemigo, recurrieron a Lukashenko. Le pidieron que intercediera, que contactara a Putin, que buscara una solución que pusiese fin al horror. Lo interesante de este relato es que para Lukashenko este es un indicador de lo que podría pasar. Sin tener una bola de cristal, el líder bielorruso asume el final del conflicto y la capitulación. Tal vez no llegue de boca de Zelensky, sino de sus generales. Las palabras de Lukashenko resuenan como una advertencia al régimen de Zelensky. Esta es una pregunta para Zelensky. ¿Por qué el camino hacia el este de Rusia resultó ser más corto a través de Kiev? No había bromas en el tono del presidente bielorruso, sino un irónico señalamiento de la incompetencia de Zelensky para entender los límites de la resistencia militar. La ofensiva rusa, que había comenzado como una marea imparable desde el sur, había sido apoyada por las maniobras militares en territorio bielorruso. Estos ejercicios, que habían sido de gran escala, preparaban el terreno para un eventual ingreso ruso. La mitad de las tropas rusas ya habían avanzado y los generales ucranianos se encontraron con la realidad de que sus defensas no eran suficientes. Mientras tanto, el sentimiento en Rusia era claro y firme. Putin no se desviaba de su objetivo, tal como el Kremlin había establecido desde el comienzo de la llamada Operación Militar Especial. No habría concesiones, no habría treguas temporales que permitieran al enemigo reorganizarse y recibir armamento occidental, porque eso, según los analistas rusos, no haría más que prolongar un conflicto ya demasiado doloroso para ambas naciones. La propuesta de paz de Zelensky, que pretendía regresar a las fronteras de 1991, era vista en el Kremlin como una completa burla. Para Putin, el conflicto solo podía resolverse bajo las condiciones impuestas desde Moscú. Hoy, la historia ha cambiado, pero los ecos de aquel momento resuenan con fuerza. Lukashenko ha vuelto a sacar el tema a la luz, señalando que los generales ucranianos están, una vez más, cansados de la guerra. Las recientes victorias rusas en el campo de batalla han puesto a Ucrania contra las cuerdas. En el 2024,
Rusia ha obtenido sus más grandes ganancias territoriales desde el verano del 2022, avanzando sobre aproximadamente 414 kilómetros cuadrados de territorio. Desde agosto, cada mes ha sido testigo de un avance significativo de las fuerzas rusas, que han debilitado las líneas de defensa ucranianas hasta el punto de hacerlas insostenibles. El control ruso sobre ciudades claves como Pokrovsk, Ugledar y Selidovo representa una demostración inequívoca del poder militar que Ucrania no ha podido contener. Los expertos militares como Vincent Touré, de la Fundación Francesa de Estudios Estratégicos, han sido claros en su diagnóstico. Las defensas ucranianas están cada vez más debilitadas y el terreno mismo parece conspirar a favor de las ofensivas rusas. En el sureste de Donbass, la situación para las tropas ucranianas se ha deteriorado de forma alarmante y las posiciones que antes parecían seguras ahora están bajo constante amenaza. Cada avance ruso se convierte en una nueva derrota para el gobierno de Zelensky, quien cada vez se queda con menos aliados dentro de sus propias filas militares. Los generales, aquellos que conocen de cerca la brutalidad del combate y el sacrificio de sus soldados, no quieren seguir alargando una guerra que solo trae más dolor y destrucción a su pueblo. La realidad es cruda. Los soldados ucranianos, quienes en su momento mostraron una valentía inquebrantable frente a un enemigo superior en número y armamento, están exhaustos. Los suministros occidentales, que parecían ser la gran esperanza, no han llegado con la rapidez y efectividad prometidas. Los sistemas de defensa y las armas avanzadas que se anunciaban como el punto de inflexión no han podido cambiar el curso de la guerra. Y mientras tanto, Rusia sigue sumando victorias, no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno diplomático. Con la sombra de una posible intervención directa de Bielorrusia y el constante apoyo de aliados como China, la balanza parece inclinarse cada vez más a favor del Kremlin. Lukashenko, al sacar a la luz las conversaciones secretas del 2022, no hace sino poner en evidencia el descontento que se cruce dentro del ejército ucraniano. La lealtad de los generales hacia Zelensky está siendo puesta a prueba. ¿Cómo continuar una guerra que parece imposible de ganar? La presión sobre el presidente ucraniano aumenta y los rumores de una negociación secreta entre los altos mandos ucranianos y Moscú comienzan a sonar cada vez más fuertes. Quizá aquellos generales que en el 2022 buscaron detener la ofensiva rusa a las puertas de Kiev sean los mismos que hoy, en un contexto aún más desesperado, decidan retomar estas conversaciones. Porque al final el objetivo es uno solo: salvar lo que queda de Ucrania. El contexto actual muestra una Ucrania desgustada, con su infraestructura destruida, su economía al borde del colapso y una población que sufre las consecuencias de una guerra interminable. Los rusos han mantenido su posición firme, avanzando metro a metro, consolidando su presencia en regiones clave y debilitando las capacidades defensivas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Cada misil lanzado, cada trinchera conquistada es una nueva señal de que la maquinaria militar rusa no se detendrá hasta lograr sus objetivos. No se trata solo de ganar territorio, se trata de enviar un mensaje claro a Occidente. Rusia no retrocederá y cualquier intento de debilitar su posición será enfrentado con toda la fuerza de su aparato militar. Los generales ucranianos, que han visto de primera mano cómo sus esfuerzos por resistir se ven frustrados una y otra vez, entienden que la única salida viable podría ser una negociación directa con Putin. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio,
prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.